Hola, buenos días o buenas tardes ya. Iniciamos el siguiente vídeo del curso de la unidad uno y vamos a dar un poquito de tiempo para que los compañeros se puedan conectar a la siguiente sesión. Vamos a dar unos minutos de pleitesía y comenzaremos como siempre con el repaso de la plataforma, las cosas más importantes, porque todavía hay gente que me sigue preguntando qué es lo obligatorio, qué es lo no obligatorio. Y como ya sabéis, este vídeo se queda grabado y entonces, pues bueno, todo lo que necesitéis ver lo podéis ver luego desde aquí. Y iremos comentando un poco lo más importante dentro de la plataforma para que, bueno, para los que tengáis todavía un poquito de dudas, sepáis por dónde tenéis que caminar y por dónde tenéis que ir. Siempre os digo lo mismo, utilizar primero el tiempo para la visualización de los contenidos, para el estudio de esos contenidos y hacer el material obligatorio y posteriormente hayáis realizado el material obligatorio, yo mi consejo es que luego hagáis el material complementario. Si estáis haciendo el material complementario, muchas veces os quita tiempo y más que muchos de vosotros tenéis jornada completa de trabajo y bueno, pues eso es mucho más complicado por una cuestión de tiempo el poder hacer el curso. Entonces, intentar rentabilizar el tiempo todo lo que podáis, ¿vale? Entonces, utilizar el tiempo para la parte obligatoria y luego lo que es la parte complementaria la vais dejando un poquito para después, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que vamos a intentar dar unos minutitos más de pleitesía para los alumnos y alumnas que se puedan ir conectando y en un minuto, 2 minutos comenzamos con la visualización en pantalla de cómo funciona la plataforma. Voy a compartir la pantalla con vosotros. Vamos a ver. Vale. Bien, veis que aquí cerramos esto. Vale. Veis que aquí en lo que es la plataforma, como os he comentado antes, siempre os lo digo, tenéis en la parte de cuando entréis, hay alguna cosa que podéis verlo un poquito diferente, porque claro, yo soy el profesor y tengo un acceso a ciertas cosas que vosotros no tenéis, pero que lo que voy a explicar ahora es para todos igual, ¿de acuerdo? Vale. De las cosas más importantes es este enlace que tenéis aquí en la parte superior derecha con una flechita y esta parte, este icono o este desplegable con los tres puntitos y rayitas de la parte superior izquierda. Bien, el de la parte derecha, siempre os digo que tenéis lo más importante aquí es el calendario, ¿de acuerdo? Donde os va a aparecer las diferentes fechas donde se van a realizar diferentes cursos, bien sean las sesiones nuestras de los profesores o, en este caso, como sería esta del jueves próximo o esta de hoy, ¿de acuerdo? Y esta que sería el seminario del 6 de mayo que se va a realizar con María Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que tengáis claro que aquí en el calendario podéis ver perfectamente todas las cositas que, que tenemos en el calendario, ¿de acuerdo? Luego, todo lo que bajéis en el desplegable, en la barrita en el ascensor, os vais a encontrar lo mismo que en el calendario, pero está de alguna manera es como que está puesto en cadenas, ¿de acuerdo? Todas las cosas que se van poniendo en el calendario por numeración aquí, ¿de acuerdo? Van a aparecer por orden de convocatoria, se van a poner aquí, ¿de acuerdo? Aquí vais a ver que se pone aparece lo que es el vídeo de la sesión de hoy
y van a ir apareciendo los diferentes seminarios que se van a ir realizando tanto por los profesores como conferencias o seminarios especiales de temáticas concretas, ¿vale? Y luego aquí os vais a encontrar con los datos míos del correo electrónico y el WhatsApp, por si me queréis hacer algún tipo de duda, comentar algún tipo de duda o comentar algún tipo de cosas que tengáis necesidad de saber. Y luego aquí tenéis los datos de la compañera de formación y coordinación, que es, en este caso, Ana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenéis su WhatsApp, pues tenéis alguna duda técnica en concreto con alguna cosa. Y luego, con respecto a, aquí tenéis también, que siempre os digo, tenéis una serie de hashtags para los que queráis compartir en LinkedIn, por ejemplo. Pues bueno, pues podéis compartirlo y os va a aparecer aquí unos hashtags donde podéis utilizar, ¿vale? Bien, esto con respecto al ascensor y desplegable de la parte superior derecha. De la parte superior izquierda, si pinchamos, veis que tenemos el desplegable, ¿vale?, del menú del curso, donde aparece la parte obligatoria y la parte no obligatoria o recomendable. Muchos me preguntáis qué es lo que sí, qué es lo que no, porque no se termina de aclarar mucho o por parte de algunos no terminéis de aclarar. Vale. Bueno, pues yo lo repaso otra vez de nuevo. En la introducción, la única parte que es obligatoria es el test inicial. ¿De acuerdo? Luego, en la parte, como pone importante, parte obligatoria, si pinchamos, se despliega todo lo que hay en el menú. Bien, veréis que aquí aparece en los accesos a los seminarios, ¿vale?, que es de visualización recomendable. En el área general os vais a encontrar el foro de presentaciones, la guía de alumnado y el tablón de anuncios si se os quiere comunicar alguna cosa en concreta. Y en el foro de presentaciones, que siempre os digo, que os llevo diciendo todo este tiempo, que si queréis participar en él, pues bueno, está muy bien que os presentéis, y que os conozcamos de alguna manera un poco todos, ¿no? Porque de dónde venís, cuáles son vuestras proyecciones, qué experiencia tenéis. Bueno, es una manera de conocernos y de saber un poco más de nosotros, ¿no? Y luego, pues bueno, tenéis la guía del alumnado, donde podéis ahí ojear un poco las dudas que os puedan surgir con determinadas cuestiones de la plataforma y ahí os viene reflejado, ¿vale? Aquí os vais a encontrar en las diferentes unidades, si pinchamos en cualquiera de las unidades, os vais a encontrar el contenido didáctico, que es la información que vosotros vais a tener que leer y tener que repasar para seguir el contenido, con un cuestionario de evaluación que es obligatorio y unas actividades de aprendizaje que son recomendables, no obligatorias, ¿vale? Si fijáis, cuando pinchamos en una de ellas, lo pone recomendable, ¿de acuerdo? Mi consejo es que primero hagáis lo obligatorio y cuando terminéis, hagáis esto, ¿vale? Y entrega del caso práctico, que en estos casos aparece una serie de, cada entrega aparece un ejercicio diferente, pero que no es obligatorio tampoco. Mi consejo es que lo hagáis después de la parte obligatoria, ¿de acuerdo? Tenéis el foro de unidad si queréis de alguna manera presentar algún tipo de pregunta o de duda en el foro para que todos de alguna manera, pues bueno, podáis compartir esa duda que tengáis y podamos solucionarla entre todos. Y así con todas las unidades nos vamos a encontrar con la misma estructura. ¿De acuerdo? La unidad 3, la 4, la 5. ¿De acuerdo? Bien. Cuando llegamos a la última, veis que aparece evaluación final obligatoria, material complementario y opcional. Proyecto final. Cuando veis proyecto final, soléis algunos mezclar con la evaluación final.
Proyecto final es opcional, no es obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, mucha gente lo estáis haciendo, pero ¿qué? Porque, bueno, contáis con más tiempo o podéis, pero que no es obligatorio. ¿De acuerdo? Yo mi consejo, primero lo obligatorio y después todo esto. Son ejercicios muy buenos, muy prácticos, que os van a dar una serie de puntuación que os viene muy bien para si luego queréis aumentarlo, pero que en principio yo mi consejo es que hagáis primero lo opcional, perdón, lo obligatorio, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos hecho las unidades, nos vamos a la evaluación final obligatoria, que es la actividad final obligatoria, que esta sí es obligatoria, que nos da un, bueno, un desarrollo de qué es lo que tenemos que presentar. ¿De acuerdo? Luego, mi consejo es que además en el material complementario le echéis un vistazo porque es muy interesante. Por ejemplo, ¿por qué? Porque viene formación en medio ambiente y la formación en medio ambiente es muy interesante. ¿De acuerdo? Bien, con unos ejercicios de actividad interactiva que están muy bien y que, bueno, que si queréis podéis hacer en cada unidad de cada módulo de medio ambiente una entrega de caso práctico. ¿De acuerdo? Pero os repito, no es obligatorio. ¿Vale? Primero lo obligatorio y después todo esto. ¿De acuerdo? Y por último, en el cuestionario de satisfacción, que este es obligatorio. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto, que ya os he contado, os ayuda mucho más. Es verdad que con esto que lo hacemos todos los vídeos, es verdad que, bueno, pues de todas las dudas que tenéis antes muchísimo, pues prácticamente ya solo 3 o 4 personas tenéis dudas. Pero bueno, lo vuelvo a repetir para que no tengáis dudas, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues vamos a dejar de compartir la pantalla y ya vamos a pasar a lo que es el temario, ¿de acuerdo? Dame un segundo, al temario que tenemos planteado hacer con esta sesión, ¿de acuerdo? Vale. Eh, el otro día, en la última sesión, estuvimos viendo, además de otras muchas cosas, estuvimos viendo, pues bueno, dando también es verdad que ideas claves y estuvimos viendo la diferenciación de roles en la comunicación turística, ¿no? Viendo la diferencia que había entre los 3 roles. Eh, También estuvimos viendo, si no recuerdo mal, la relación entre las marcas, los destinos y los perfiles digitales que podían haber y la elección del rol según los objetivos profesionales y contexto que podíamos ver, ¿no? Vale. Bueno, pues hoy vamos a intentar ver un poco, además no va a venir yo creo que muy bien para repasar, eh, todo lo que conlleva las buenas prácticas en la definición de un rol, ¿no? Em, yo creo que tenemos que partir en un entendimiento de lo que significa un rol profesional turístico. Al final, la definición como tal no debe de entenderse como una decisión puntual, sino como un proceso reflexivo y estratégico, ¿no? Que nos condiciona, al final, nos condiciona nuestra credibilidad, el impacto y la sostenibilidad de la actividad comunicativa que vamos a tener, ¿no? Eh, Además de otras muchísimas cosas, eh, la autenticidad, yo creo, que podemos aportar al futuro viajero cuando estamos desarrollando un proyecto de colaboración con una marca o con un territorio, yo creo que, pues, lógicamente, esa autenticidad y esa identidad territorial, ¿no? Y esa relación que podemos crear con esa comunidad local, pues son cosas muy importantes, ¿no? Porque al final la adopción de buenas prácticas resulta fundamental, ¿no? Para que esto se lleve adelante, ¿no? Yo creo que una de las primeras buenas prácticas que debemos de asumir o que debemos de definir en, en, en,
en esta profesión de turismo, independientemente del rol que asumamos, eh, yo creo que es definir con claridad no solamente el rol que se desempeña, sino desempeñarlo y comunicarlo de una manera coherente, ¿no? El profesional al final tiene que tener claro si actúa como un influencer, como un creador de contenido, como un embajador. Y ajustar lógicamente su discurso, ¿no? Su narrativa. Sus colaboraciones también tendrán que ser de alguna manera bueno, concretadas o más estructuradas y el nivel de implicación a ese rol que le voy a definir, ¿no? Yo creo que la ambigüedad o la falta de coherencia entre lo que se comunica y lo que se hace puede generar mucha desconfianza al final en la audiencia. En la audiencia, en las marcas o en los destinos, ¿no? Que vayamos a colaborar. La alineación que podamos tener con los valores del territorio es que es la práctica más importante, ¿no? Es comunicar un destino con conocimiento, ¿no? Conocimiento del contexto, con conocimiento de una realidad social y cuáles son los límites que tiene ese proyecto, ¿no? El profesional tiene que saber informarse, contrastar datos, evitar mensajes que simplifiquen o distorsionen de alguna manera la identidad del lugar y que en territorios, por ejemplo, como pueden ser territorios rurales o espacios naturales que están protegidos o que tienen un patrimonio muy sensible, muy determinado, pues esta responsabilidad, lógicamente, cobra una especial relevancia, ¿no? Porque eh, la transparencia que podamos tener en las colaboraciones al final constituye un principio básico en la comunicación responsable, ¿no? Informar en todo momento de una forma muy clara sobre los acuerdos, sobre las marcas, las empresas o los destinos, se refuerza mucho la credibilidad o sea, con respecto al profesional, pero de cara a la audiencia. Y yo creo que va a mejorarla muchísimo, ¿no? Yo creo que hay que ser, siempre lo he dicho y siempre lo diré, la coherencia y la honestidad, ¿no? Eh, Pensar que hay muchas experiencias que al final se basan en la confianza. Yo creo que la gente que sigue a otras personas o a otros profesionales, al final la confianza o la generación de esa confianza mm, y la recomendación son elementos que te los da la transparencia, ¿no? Y que al final son claves para mantener una reputación sólida a largo plazo. Yo creo que la adecuación también del mensaje al público y el contexto que se da de mensaje al público no puede ser nunca igual para todos los destinos ni para todas las experiencias, ¿no? Yo creo que el mensaje que se quiere transmitir requiere el mismo tipo de comunicación, pero no todas son iguales. Ajustar el tono, por ejemplo, el formato o la profundidad del contenido al perfil del viajero y a las características en sí del territorio, yo creo que contribuye de alguna manera a una comunicación al final mucho más eficaz y más respetuosa, ¿no? Eh, yo creo que hay que intentar por todos los medios evitar discursos genéricos o muy estereotipados, ¿no? Eh, el profesional de futuro que va a trabajar en este sector debe de asumir también, y es desde mi punto de vista también algo que te lo da la honestidad, una actitud de aprendizaje continuo. El ecosistema digital ahora mismo evoluciona muy rápido y incluso los propios profesionales que trabajamos en ello, bueno, pues tenemos que estar en continuo aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque es algo que va, todo está yendo demasiado deprisa. Entonces, hay muchas veces porque no tiene uno tiempo para poder estar al día completamente, ¿no? Y hay que asumir pues, que uno no lo sabe todo y que además te puedes equivocar y que es normal, ¿no? Pero esa actitud de aprendizaje continuo hace que de alguna manera eh, revisemos mentalmente también nuestra propia práctica.
nuestra propia práctica a la hora de hacer las cosas, ¿no? Analizar el impacto del contenido de lo que estamos realizando y mantenernos también actualizados, ¿no? En las herramientas y las tendencias. Y yo creo que todo eso al final hace o nos permite mejorar muchísimo más la calidad de la comunicación y reforzar el rol, ¿no? Que elegimos. La colaboración con los agentes locales va a ser algo que vais a tener que tener muy en mente siempre. Trabajar junto a guías, a empresas o asociaciones culturales o gestores de destino nos van a permitir enriquecer muchísimo más el relato turístico, ¿de acuerdo? Y yo creo que también nos va a aportar una visión mucho más completa y mucho más rigurosa del territorio. Eh, en Andalucía en concreto, que es donde tratamos, estas colaboraciones favorecen una comunicación mucho más conectada con la realidad local y fortalecen mucho el tejido turístico. Mm, comprender el impacto de la propia comunicación, yo creo que es una práctica muy importante. Eh, Al igual que os decía antes, hay que ser muy consciente de una actitud de aprendizaje continuo, hay que también ser muy consciente de que el contenido que transmitimos influye mucho en la percepción del destino y en el comportamiento final del viajero, ¿no? Entonces, comunicar de una forma responsable y eh, implica valorar mucho las consecuencias de la visibilidad que vamos a generar y a contribuir de alguna manera a un turismo mucho más equilibrado y mucho más sostenible, ¿no? Entonces yo creo que como ideas claves en concreto de todo esto, yo creo que tenéis que entender que los perfiles digitales no son homogéneos, que cumplen funciones distintas dentro del ecosistema comunicativo y que el alcance, en este caso del influencer, eh, es como más de prescripción, ¿no? Y es más de alcance. El creador de contenido quizá prioriza la narrativa más y la especialización y el embajador de destino mantiene un vínculo mucho más estable con el territorio y actúa como un representante de los valores, ¿no? Y identidad de lo con lo que está colaborando, ¿no? Yo creo que Andalucía, ya lo hemos dicho, ¿no? Que tiene una diversidad territorial brutal, urbana, rural, litoral, costera, de interior. Y entonces al final esto condiciona la diversidad que tenemos, condiciona la idoneidad de cada rol, ¿no? Según el contexto, lógicamente, y los objetivos turísticos que tengamos, ¿no? Y al final elegir un rol u otro influye mucho en el tipo de colaboraciones, ¿no? Y el impacto generado en la relación con el público, ¿no? Yo creo que una correcta definición del rol va a contribuir mucho a una comunicación turística mucho más coherente y más responsable. Y esas son las cosas, yo creo que las ideas más importantes que tenéis que quedaros con respecto a los roles, ¿de acuerdo? Vale, estuvimos también hablando el otro día que el tema de las colaboraciones, empezamos a hablarlo, pero no me quiero basar más porque creo que es más importante que eso lo leáis, que lo entendáis desde un punto de vista del tipo de colaboración que hay, de pago, de intercambio y acuerdos mixtos, que están muy bien explicados, creo que vimos un poquito el otro día, pero no quiero volver a reincidir sobre el mismo tema y sobre, bueno, lógicamente los modelos de colaboración con destinos que hay, con los patronatos, entidades locales, etcétera, ¿no? Y quiero quizá basarme un poquito más en no tanto en los modelos, ya te digo, de colaboración, sino un poco, me apetece más hablar de la parte del briefing y de lo que se tiene que entregar, ¿no? Como gestión profesional de un proyecto, ¿no? Para luego pasar a otra parte que es muy interesante, ¿no? Dentro de la comunicación y de la narrativa, ¿no? Eh, la correcta gestión de una colaboración turística comienza con una palabra que vais a encontrar mucho, que es el briefing,
que es una especie como de documento, por decirlo de alguna manera, que vamos a estructurar, que vamos a componer como acuerdo inicial en el que se concretan los objetivos y el alcance más o menos y las condiciones de la colaboración que vamos a hacer. En el ámbito turístico intervienen muchísimas variables, ¿no? Está el territorio, está la experiencia, la estacionalidad y, lógicamente, la segmentación del público, ¿no? O la diversidad del público. Si hacemos un documento detallado, va a resultar mucho más importante, o sea, vamos a garantizar mucho más el éxito de un proyecto y evitar, sobre todo, malos entendidos, ¿de acuerdo? Este documento debe de recoger, en primer lugar, los objetivos de la colaboración. Pues estos objetivos pueden estar relacionados, pues, desde la visibilidad, el posicionamiento, la conversión, la reputación del destino o la marca, ¿no? Eh, un briefing o un documento de este tipo puede plantear como objetivo dar a conocer, por ejemplo, una ruta cultural, ¿no? En una comarca de interior y reforzar la imagen de un alojamiento rural fuera de temporada, ¿no? Y de temporada alta. Y atraer a un público, pues, específico e interesado en un tipo de turismo sostenible y completamente diferente, ¿no? Eh, pero eso tiene que quedar remarcado, tiene que quedar establecido en ese documento, ¿no? Otra parte importante dentro o del elemento clave en este documento es la definición del público objetivo al que quiero destinar el proyecto, ¿no? Conocer a quién se dirige la acción o el proyecto nos permite ajustar muy bien el tono, el formato y el mensaje del contenido. En colaboraciones futuras, desde mi punto de vista, esta definición al final resulta esencial porque evitas impactos como poco relevantes, ¿no? Al final desalineados un poco con la estrategia del proyecto. Un error habitual que tiene muchísima gente es plantear colaboraciones genéricas, ¿no? Sin tener en cuenta, pues yo qué sé, pues el perfil real del viajero o qué es lo que a dónde queremos llegar, ¿no? Y a quién nos queremos destinar el mensaje, ¿no? Debemos de especificar también qué es lo que voy a entregar, qué es lo que voy a ofrecer, cuáles van a ser los contenidos que el creador se compromete a producir, pues desde publicaciones en redes sociales, vídeos, fotografías, historias, artículos o contenidos para páginas web o plataformas de destinos, ¿no? O incluso a la marca, y definir claramente el número, el formato y los plazos de entrega para evitar interpretaciones ambiguas y facilitar una gestión profesional de la colaboración. Yo creo que la gestión de un calendario es otro aspecto muy importante porque los tiempos son especialmente relevantes, ya que muchas veces las acciones están ligadas a eventos de temporada, ¿no? Concretos o campañas promocionales. Entonces, establecer fechas claras para la producción, publicación y revisión del contenido permite coordinar la colaboración con otras acciones de comunicación y al final maximizar el impacto, ¿no? Desde un punto de vista profesional, es importante acordar el proceso de validación del contenido. Cuando colaboréis con destinos o entidades públicas, suele ser necesario revisar que el contenido se ajusta a la estrategia y a los mensajes importantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este proceso más o menos debe estar equilibrado eh, porque al final es necesario que el colaborador entienda que la libertad creativa del creador para evitar de alguna manera censuras excesivas, ¿vale? O que resten autenticidad al mensaje de lo que queremos transmitir, ¿no? Eh, Tiene que haber siempre tiene que haber una comunicación fluida entre las partes. Si mantenemos canales abiertos, resolvemos dudas con antelación y compartimos además los avances de lo que estamos haciendo, contribuye mucho a que el colaborador de alguna manera sea
mucho más receptivo y la colaboración en general sea mucho más eficiente, ¿no? Y al final crea una confianza que va a permitir, yo creo que el desarrollo del trabajo sea mucho más, mm, no sé, ya no solamente transparente, sino más cómodo, ¿no? Eh, Pensar que hay muchísimas colaboraciones se basan en relaciones cercanas, ¿no? Y a largo plazo. Entonces, esta comunicación al final resulta que es muy necesaria, ¿no? Se convierte en algo muy valioso, ¿no? Entonces, darle importancia porque al final acordar bien un proceso es muy importante, ¿no? Y bueno, pues luego el cierre de ese proceso debe incluir, lógicamente, una evaluación básica de resultados, ¿no? Analizar un poco el alcance, la interacción que se ha provocado o el impacto cualitativo, ¿no? Del contenido, yo creo que permite muchas veces extraer pues, información muy importante, pero también yo creo un aprendizaje, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que tenemos que estar siempre en un continuo concepto de aprender continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto nos va a hacer que en futuras colaboraciones vayamos aumentando de alguna manera la experiencia y nos vaya dando o validando más capacidades para no solamente para evaluar, sino para ajustar estrategias y demostrar que el valor que puede tener la información que estamos haciendo con un trabajo realizado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con que tengáis claro eso es bastante importante, ¿de acuerdo? Eh, con respecto a contratos, derechos de uso y aspectos legales básicos, prefiero que también lo miréis porque es corto, pero la información, pero prefiero porque es un poquito más técnica y considero que es más importante, por ejemplo, el tema de la transparencia, la ética y las buenas prácticas, ¿no? Con respecto a la transparencia y a la ética, que son elementos al final esenciales, ¿no? Yo creo que no solamente en una colaboración, sino en la vida misma, ¿no? Creo que son elementos que nos diferencian al final entre, no solamente entre personas, sino entre profesionales y al final entre empresas o marcas. Son valores que además se están quizá perdiendo en muchos sentidos y yo creo que son, como decía antes, elementos esenciales en las colaboraciones, ¿no? Pero cuando en el sector del turismo, donde uno de los elementos más importantes para un creador de contenido, un embajador o un influencer, está basado desde la confianza, el viajero al final va a necesitar, ¿no? Que cuando tome una decisión, pues yo creo que la va a tomar sobre todo basado en la confianza, ¿no? Entonces, las colaboraciones al final tienen un impacto real en la reputación no solamente del profesional, sino de la imagen, del destino y en la empresa promocionada, ¿no? La transparencia implica informar de una manera clara cuando un contenido forma parte de una colaboración, ya sea remunerada, mediante intercambio o a través de un acuerdo mixto. Eso es independiente. Eh, yo siempre lo digo, el público valora muchísimo la honestidad y penaliza muchísimo los mensajes percibidos como engañosos. Eh, Mucha gente no se dará cuenta, pero otra mucha sí. Entonces, no seamos incrédulos con estas cosas y demos al tiempo o demos a todos los procesos el tiempo necesario para que se consoliden, ¿no? No pretendamos desde el principio impactar de una manera cuantitativa en los proyectos que hagamos, porque todo al final en la vida requiere un tiempo, ¿no? Y al final la gente, pues bueno, pues, al final tenemos tal diversidad de experiencias y eh, que al final la gente, pues bueno, yo creo que busca cercanía, ¿no? Y busca claridad y busca credibilidad. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto, ¿no? La ética profesional al final se relaciona un poco con el respeto, ¿no? Y en este caso, si estamos hablando de un territorio en concreto, pues con el respeto al territorio, ¿no? A una comunidad local, si es que lo estamos haciendo con una comunidad local, o a una realidad determinada, ¿no? Con un destino, ¿no?
Comunicar de una manera responsable implica siempre evitar, además de evitar exageraciones para intentar llamar más la atención, no ocultar información relevante, ¿no? Y por supuesto no promover prácticas que puedan generar impacto negativo, ¿no? En el territorio, ¿no? Entender que hay territorios que la masificación pueden provocar un daño en zonas o espacios que son frágiles y se puede hacer un uso inadecuado, ¿no? Del entorno natural, en este caso. Entonces, eso eh, tiene, tiene unas consecuencias para nuestra credibilidad muy negativas, ¿no? Entonces, esta responsabilidad cobra al final especial relevancia, ¿no? En determinadas zonas, ¿no? En zonas rurales, o en espacios protegidos o en claves patrimoniales, ¿no? Sensibles. Eh, Hay casos que han llamado mucho la atención durante mucho tiempo, ¿no? Pero uno de los más recientes, ¿no? Si os acordáis o lo habéis visto, pues influencers que han hecho llamadas, ¿no? A la atención a determinados enclaves muy protegidos en calas, en islas, ¿no? En las Islas Baleares o en determinados sitios donde convocan a multitud de gente en un yate para hacer fiesta, para beber, para música, y no están siendo conscientes del daño acústico, del daño medioambiental y de contaminación en todos los sentidos que provoca para la fauna, ¿no? Y para la flora, ¿no? Porque eso conlleva una serie de, no solamente de ruidos, sino también de contaminación, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, que al final estamos provocando en un entorno que tenía que estar, pues bueno, de alguna manera sometido a unas protecciones y a una serie de, pues eso que va a hacer puede crear mucho impacto en un determinado momento para ti como profesional, pero al final la credibilidad la pierdes, ¿no? Pierdes porque va a haber mucha gente que lo va a criticar y que lo va a promover y lo va a compartir como algo negativo. Entonces tenemos que ser siempre conscientes de que algo en un momento determinado puede crear un impacto positivo desde el punto de vista cualitativo cuantitativo, perdón, pero en el segundo tramo puede provocar el efecto contrario. Puede que sí, puede que no, pero podemos encontrarnos si el efecto es devastador. Muchas veces la credibilidad la pierdes en cuestión. Hay muchísimos influencers que pierden credibilidad y cientos de miles de retiradas de personas de repente por algo que hacen que, pues bueno, pues que no está alineado con los conceptos que pretenden divulgar, ¿no? Entonces hay que ser muy honesto a la hora de definir muy bien qué es lo que quiero hacer, para qué quiero hacerlo y por qué quiero hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que al final las expectativas hay que gestionarlas de una forma realista, ¿no? Las colaboraciones al final con agentes y con gestores de turismo deben de plantearse como acciones de comunicación con un impacto progresivo, ¿no? No como soluciones inmediatas ni como problemas, eh, porque al final si buscamos soluciones inmediatas, perdemos un poco las buenas prácticas. Explicar bien, de una manera clara, qué se puede esperar de una colaboración, eh, yo creo que ayuda mucho, ¿no? Evita frustraciones y contribuye mucho a un relato exacto y a relaciones más equilibradas entre el creador y la marca o el destino. Y yo creo que es algo al final que nos conlleva pues un aporte complementario muy necesario y muy positivo, ¿no? Al final la responsabilidad territorial es también un principio ético muy importante. El creador no solo comunica, ¿no? Una experiencia, sino que influye en la percepción incluso del lugar, ¿no? Eh, en la percepción y en el comportamiento de los visitantes. Lo que hablábamos antes, ¿no? Si tú convocas a miles de personas al final a un determinado sitio, al final la gente no solamente tiene una percepción del lugar, sino se comporta de una manera determinada, ¿no? Yo creo que una comunicación responsable puede contribuir a diversificar la demanda.
puede apoyar además a proyectos locales y fomentar un turismo mucho más equilibrado y respetuoso con la comunidad, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista profesional, aplicar buenas prácticas mantiene una actitud, yo creo, como decíamos antes, de aprendizaje continuo, y eso nos hace que revisemos mucho el impacto del contenido y nos adaptemos muy bien a todo, ¿no? Eh, la ética como tal no debemos verla como un elemento estático, sino como un compromiso que evoluciona con el contexto social y con el contexto digital y turístico. Al final, una colaboración efectiva, pues, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es que tenemos que proteger esa credibilidad, ¿no? En el futuro, ¿no? No, esto no puede ser, vamos a hacer todo ahora de una manera sin claridad, sin una narrativa coherente, sin una honestidad para conseguir seguidores, para que luego tengas que hacer un trabajo, un sobreesfuerzo para mantener esos seguidores, ¿no? Esa segmentación de público que te has hecho, y que si luego no hay una línea que sea coherente en el tiempo, pues yo creo que destruye un poco lo que es nuestra línea argumental, ¿no? Y nuestro objetivo al final con un proyecto. Entonces, bueno, pues yo creo que al final también tenemos que entender que la promoción turística como tal se encuentra en un proceso de transformación continuo. Y bueno, pues lógicamente con las nuevas plataformas, pues claro, que ha evolucionado todo de una manera tan rápida que, claro, comprender estas tendencias pues, y saber adaptarse también a ellas, pues es que es una competencia muy importante, ¿no? Para un profesional del turismo, ¿no? Y de la comunicación digital. Entonces, donde conviven destinos muy consolidados con territorios que emergen, ¿no? Pues claro, la adopción de nuevas plataformas y tendencias ofrece oportunidades para diversificar mucho esta promoción, ¿no? Y hace que de alguna manera, pues sitios y lugares, ¿no? Que estaban actualmente pues, muy abandonados o que no tenían un remarque importante, pues que emerzan, ¿no? Y que de alguna manera pueda conectar con otro tipo de público específico y de repente visibilizar una experiencia local pues, menos conocida, ¿no? Y que eso le da una oportunidad al territorio y a zonas concretas que plantean pues, unos retos pues, que muy importantes, ¿no? Pero claro, siempre ligados a la sostenibilidad del territorio y a una gestión responsable de esa visibilidad, ¿no? Eh, la evolución de las plataformas, eh, claro, en sus primeras etapas sí quizá la comunicación turística en Internet se centraba mucho, como sabéis, en páginas web corporativas, en portales de información, bueno, pues que daban una información del destino, y las empresas ofrecían de alguna manera contenidos muy estáticos, ¿no? Y muy direccionales. El viajero accedía a esa información de una forma muy pasiva y con un margen muy limitado, ¿no? Para la interacción, ¿no? A la personalización. Con la expansión de las redes sociales, este modelo ha empezado, se transformó completamente, ¿no? De una forma además muy progresiva y muy rápida, ¿no? Y al final las redes sociales lo que han hecho es que los espacios se conviertan en zonas de intercambio, de recomendación y también de prescripción, ¿no? Donde al final la experiencia del viajero, propia del viajero, pues adquiere un papel ya completamente central, ya no es pasivo. Entonces, ya no está la promoción como tal, ya no está en manos solo, exclusivamente de instituciones o empresas, ¿no? Incorporar la voz de un profesional, de un creador, eh, claro, donde se compartan vivencias reales,
claro, ha cambiado completamente este concepto, ¿no? Al final, esta evolución se refleja mucho en la diversificación de la comunicación, ¿no? Eh, han empezado a ganar visibilidad muchísimos municipios de interior, proyectos rurales o experiencias concretas locales, culturales o gastronómicas, ¿no? Y las plataformas digitales al final han dado una singularidad y una visibilidad a estos destinos que, claro, que antes lógicamente no tenían espacio, ¿no? Y la promoción turística pasó de centrarse únicamente en iconos muy conocidos a incorporar relatos más cercanos, ¿no? de realidades diversas, ¿no? Eh, el contenido audiovisual sí que es verdad que las plataformas digitales también han evolucionado a la hora de cómo se consume el contenido audiovisual, ¿no? Hemos pasado de un impacto donde se priorizaba mucho la imagen y el vídeo y, bueno, se ha ido evolucionando, favoreciendo como formatos más dinámicos y más experienciales, ¿no? Eh, Pensar que cuando transmitimos algo estamos transmitiendo emociones y sensaciones que lo que se busca de alguna manera es formar o crear una sensación y una atmósfera más eficaz que lo que nos podía dar de alguna manera el texto, ¿no? Eh, Pensar que cuando estamos comunicando algo, mm, el atractivo turístico que puede tener algo, un destino en concreto, está muy ligado puede estar muy ligado al paisaje, ¿no? O al patrimonio y a la vida cotidiana que tiene la gente, ¿no? Entonces, esto al final es muy relevante para lo que nos puede permitir esta evolución que ha tenido, ¿no? Las plataformas con respecto a todo el cambio de paradigma que se ha realizado, ¿no? Y pensar que al final estas plataformas que nos ha permitido pues, una movilidad que antes no la había. El acceso de Internet a través de los móviles pues, ha transformado completamente los hábitos de consumo en este caso, el consumo, ¿no? del turismo. La planificación de un viaje o la búsqueda de inspiración o consultar determinada información o recomendación, pues claro, se hace de forma inmediata, ¿no? Y entonces, claro, se ha- las plataformas se han adaptado muy bien a este tipo de comportamiento, ¿no? Y ofrecen, pues claro, contenidos muy breves, muy visuales y muy fáciles de consumir desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, al final, la evolución de las plataformas han introducido de alguna manera nuevas lógicas de distribución del contenido y también estas plataformas se basan sobre un algoritmo. Bueno, y entonces este algoritmo pues, ha adquirido un protagonismo bueno, muy importante, ¿no? En estas plataformas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto influye, este algoritmo o estos algoritmos influyen mucho en qué contenidos se muestran y a quién. Esta dinámica al final, ¿qué pasa? Que obliga a los profesionales a comprender no solo qué comunicar, sino cómo y cuándo hacerlo para mejorar la visibilidad en sus mensajes, ¿no? En Andalucía en concreto, esta comprensión o entender esto resulta clave para empresas que están compitiendo, lógicamente, por atención y por tener más atención y más relevancia en un entorno digital que ya está muy saturado. Y estas plataformas, asimismo, también han favorecido, de alguna manera, la segmentación de públicos, por decirlo de alguna manera. El público ha dejado de ser homogéneo y ha sabido adaptarse a esta realidad también, ¿no? Y a intereses muy concretos, ¿no? El turismo cultural, naturaleza, gastronomía, experiencias sostenibles, parajes naturales y con defensa de los derechos de los animales, ecologismo.
bueno, pues hay una segmentación que nos permite que destinos determinados que conecten con un perfil de viajero concreto, ¿no? Y se puede desarrollar incluso una comunicación como más alineada con esa oferta, con esa segmentación de público que podemos llegar, ¿no? Eh, Siempre decimos que la diversidad que tenemos en Andalucía es muy diversa, ¿no? Pero también es muy competitiva. Entonces, claro, llegar a un nuevo perfil de viajero e intentar reforzar la visibilidad desde el punto de vista como profesional, pues al final es algo muy importante si tienes control y predominio del contenido, ¿no? Del material con el que trabajas, ¿no? Eh, Pensar que el viajero, el turista, consume información de forma muy rápida y visual. Prioriza siempre imágenes y vídeos. Y entonces, ¿por qué? Porque necesita que le hagan hacerse idea inmediata del destino, ¿no? Los formatos breves y muy dinámicos facilitan mucho la inspiración y la toma de decisión de la gente, y especialmente en fases iniciales de planificación del viaje, yo creo que es donde más impacto puede conllevar, ¿no? al futuro viajero, ¿no? Eh, el contenido, bueno, el consumo de contenido vertical que llamamos, ¿no? Y adaptado a dispositivos móviles, pues es una tendencia brutal, ¿no? Ya prácticamente a la gran mayoría, ¿no? Es raro que alguien no vea ya todo desde un móvil, ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Esto también condiciona mucho no solamente el formato del material que vemos, sino la duración del contenido. Eh, Antes, cuando nos podíamos saber algo en el ordenador, desde casa, para ver un viaje, planificar algo, destinábamos un tiempo determinado, desde el relax o desde el tiempo de los tiempos que disponíamos libres para poder mirar tranquilamente esa información. Y bueno, era todo, la información a la que accedíamos era mucho más, desde el punto de vista del tiempo, mucho más amplia. Ahora, ¿qué ocurre? Que al hacerlo todo a través de las plataformas digitales, desde la visualización de un teléfono, condiciona mucho el formato y la duración, ¿no? Eh, Esto ha conllevado, claro, que la simplificación del mensaje se reduzca muchísimo. Claro, intentar provocar el enganche o el impacto visual inicial, ¿no? al viajero. Entonces, claro, adaptar el contenido a este formato, bueno, podemos mejorar su visibilidad porque facilita mucho la conexión con el público, pero todo tiene su parte buena y su parte mala, como es lógico, ¿no? Pensar que el viajero ya no busca únicamente información objetiva, eh, busca también relatos. Eh, Quiere que le permitan de alguna manera imaginar cómo será la experiencia que va a tener. Si tú muestras vivencias reales, eh, emociones y contextos que resulten más atractivos que los mensajes tradicionales o puramente promocionales, yo creo que haces que de alguna manera refuerces mucho más la comunicación basada en autenticidad, ¿no? En hechos reales, ¿no? Y si la narrativa que estás trasladando pues es coherente y es honesta, evidentemente muchísimo mejor, ¿no? Eh, el tipo de viajero también ha experimentado un cambio en los últimos años, y hay, igual que hay segmentación de público que está masificado, por decirlo de alguna manera, hay también público, cierto tipo de segmentación de público o de futuros viajeros que están interesados en otro tipo de propuestas, ¿no?
en otro tipo de destinos. Menos masificados, ¿no? Como puede ser un turismo cultural o un turismo de gastronomía, de naturaleza. Y entonces al final esta tendencia, eh, claro, el viajero como tal valora mucho el contenido que le aporte información concreta sobre este tipo de cosas, ¿no? Pues no, accesos, horarios, recomendaciones, consejos prácticos. Y este tipo de contenido genera mucha confianza porque refuerza la percepción de profesionalidad que el creador de contenido, el influencer, el embajador, pueda tener con respecto al destino que está promoviendo. Combinar al final inspiración y utilidad contribuye mucho también a una experiencia más cercana y más satisfactoria con el futuro viajero, ¿no? El consumo al final participativo es muy importante. El viajero ya no solo consume contenido, sino que al final lo que quiere es interactuar, quiere comentar, quiere preguntar y quiere compartir, ¿no? Si algo le agrada, al final lo que quiere es compartirlo también, ¿no? Estamos en la era de compartir la información, ¿no? Es verdad que compartir la información pues, puede ser buena o mala, ¿no? Pero esta participación al final convierte al público en parte activa del proceso comunicativo y refuerza mucho la relación entre el creador y el destino. Eh, ¿Qué ocurre? Que esa interacción favorece muchísimo lo que es la creación de comunidades digitales, ¿no? En torno a experiencias y territorios concretos. Eh, También es verdad que se observa una creciente sensibilidad hacia valores más sostenibles, ¿no? La autenticidad y el respeto por la cultura local, por el ambiente de naturaleza, el ecologismo, todo aquello que es más sostenible, ¿no? Hay como más sensibilidad, ¿no? A determinadas cosas que antes pues quizá no estaban tan contempladas o eran tan importantes desde el punto de vista de transmitir esa información, ¿no? No se le daba la importancia que ahora está empezando a tener, ¿no? Eh, el cliente al final, el viajero, siempre va a valorar muy positivamente el contenido que refleje un turismo responsable. Hablo de la mayoría, luego va a haber gente que evidentemente, pues no. Pero si tú estás trabajando con un segmento de población donde va a ser sensible a determinadas cuestiones, evidentemente ese viajero va a valorar muchísimo que el contenido refleje eso. Entonces, claro, tenemos que dar un aporte que sea creíble, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo, si no es creíble lo que estamos haciendo, al final el resultado va a ser siempre negativo, ¿de acuerdo? Eh, Pensar que en las plataformas siempre, eh, no solo con la evolución del tiempo, no solo se transforman de una manera técnica, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Los cambios técnicos a las plataformas vienen dados por, bueno, por una cuestión de avance en la tecnología, pero eh, también se están modificando la forma en que se comunica, ¿no? Cómo se modifica el lenguaje, adaptamos el lenguaje, el ritmo y la manera de conectar con el viajero, ¿no? Los cambios técnicos también influyen a la hora de estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final los profesionales tienen que entender que cómo decidir dónde y cómo comunicar no solamente lo hace el conocimiento de lo técnico, ¿no? Sino que esa técnica o esos avances técnicos hacen que tengamos que estar en continuo adaptación, ¿no? De estos formatos, ¿no? Pensar que formatos visuales, cada vez más visuales, más dinámicos y adaptados al consumo móvil, pues claro, hacen que de alguna manera se esté favoreciendo mucho la inmediatez y la capacidad de captar la atención en los primeros segundos. Entonces, claro, los hábitos
del viajero cambian también. Se consumen información y contenidos de forma muy rápida y muy fragmentada. Entonces, especialmente durante la fase de inspiración, que está la gente intentando saber qué es lo que quiero hacer, pues es muy importante, ¿no? Captar la atención, ¿no? Al final, pensar también que los nuevos formatos audiovisuales se centran mucho en mostrar experiencias de manera directa, ¿no? Y que sea todo muy cercano. El vídeo breve, el contenido vertical, los clips secuenciales, ¿no? Que permiten presentar un destino o una actividad en pocos segundos, ¿no? Y que llame la atención y transmitir sensaciones más que información, ¿no? Detallada. Eh, si queremos mostrar, por ejemplo, entornos naturales o escenas urbanas, ¿no? O gastronomía o momentos cotidianos, pues, o que reflejan más o menos la identidad de un territorio, yo creo que son formatos que resultan especialmente eficaces, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? Luego, evidentemente, ya tenemos que entrar un poco más en lo que es en la integración de herramientas creativas que tenemos que conocer, lógicamente, y que facilitan mucho la publicación, ¿no? Y la producción del contenido que queremos hacer, ¿no? Conocer, saber filtros, efectos, música, plantillas, nos permiten mucho a los creadores, ¿no? Y adaptar el contenido del lenguaje propio de cada plataforma, ¿no? En eso también ha habido un cambio de paradigma muy grande. Profesiones que antes, como un diseñador gráfico, como un publicista, como un especialista en producción de vídeo, pues tenía que tener pues una serie de estudios y una serie de habilidades, ¿no? Con las que trabajar y con las que formarse, ¿no? Y que luego podían conllevar en un futuro a determinadas profesiones y a especializarse en determinadas materias. Ahora con este cambio de paradigma donde todas las plataformas digitales nos están permitiendo un acceso a todos los usuarios a poder hacer, a poder realizar cosas y un contenido con unos mínimos de conocimientos, pues claro, tiene una... si no sabes utilizar bien este tipo de elementos con un contenido formativo mínimo, pues lógicamente se están viendo muchas cosas, ¿no? De una calidad muy baja, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que realmente queremos hacer y más si al principio no contamos con la experiencia y la formación de poder realizar determinadas cosas, ¿no? Entonces, aunque una plataforma nos esté dando pie y nos esté facilitando mucho lo que es la forma de acceder a todas estas formas de comunicar nuevas, sí que tenemos que ser conscientes de que eso conlleva a que lo haya que revisar y planificar bien lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Porque si no podemos caer en lo que decíamos antes, podemos crear precisamente no una buena conectividad entre el discurso de la narrativa que estamos haciendo y de lo que queremos hacer. Entonces, eh, la sensación al final de cercanía y pues se pierde, ¿no? Porque hay un desajuste, ¿no? Eh, Pensar que las plataformas favorecen mucho la interacción directa entre la audiencia, ¿no? Meter, por ejemplo, encuestas muchas veces, preguntas o reacciones rápidas permiten conocer mucho los intereses de la gente, de qué es lo que quiere hacer la gente. Y además se crea una relación, un vínculo entre el creador y el viajero que, bueno, que de alguna manera convierte esa información o esa comunicación en un proceso como mucho más participativo y mucho más cercano. Pero claro, como decía antes, no todo es positivo, también hay desafíos, ¿no? Va todo tan rápido, la rapidez en la producción de contenido y la presión por seguir tendencias, ¿no? Pues puede llevar muchas veces a comunicación muy superficial y muy poco contextualizada. Eh, Pensar que en muchos proyectos locales, ¿no? Muy donde el territorio es muy importante, donde el valor del destino reside en la identidad cultural, ¿no? O territorial del sitio, es fundamental de alguna manera que las herramientas que utilicemos eh, tengamos claro que las estamos utilizando al servicio del relato, pero no como un fin en sí mismos,
Quiere decirse, desde una perspectiva estratégica, no todas las plataformas son adecuadas para todos los proyectos turísticos. Evaluar el público o la segmentación de público objetivo, los recursos que tenemos disponibles y los objetivos de comunicación que vamos a tener, nos van a permitir de alguna manera seleccionar aquellas plataformas que opten o que sean más acordes o más eficaces a una difusión dispersa, ¿no? Muchas veces en muchas plataformas. O sea, no todo vale para la misma plataforma, ¿de acuerdo? Pensar en que el papel del algoritmo cada vez tiene más importancia, pero claro, de alguna manera la visibilidad del contenido turístico que hagamos no depende únicamente de su calidad, ¿no? O del interés, sino al final, pues, lo que decíamos, del algoritmo, ¿no? De las plataformas, que nos guste o no, pues es así. Y entonces, pues bueno, estos sistemas determinan qué contenidos se muestran a los usuarios, en qué momento y con qué prioridad. Entonces, comprender esa lógica genera, re- genera frustración, pero también entenderlo mejora el alcance, de alguna manera, sin caer en prácticas poco sostenibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al final, los algoritmos priorizan aquellos contenidos que generan interacción, que generan reacciones, comentarios, y bueno, pues son indicadores que las plataformas de alguna manera utilizan para medir el interés del público, ¿no? Entonces, esto implica que los contenidos son capaces de despertar emociones, también preguntas, lógicamente, e identifican a mucha gente que, bueno, pues que de alguna manera tienen más probabilidades de ser mostrados a un mayor número de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues que seamos conscientes de que esto es así y que, lógicamente, pues, bueno, que en un entorno digital que está ya saturado, entender esta dinámica es muy importante también para las pymes y los proyectos con los que vamos a colaborar en un futuro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de alguna manera no todas las empresas ni todos los colaboradores son conscientes de estas cosas, ¿no? Quieren muchas veces resultados en los que no cuentan con cómo funciona el ecosistema digital, ¿no? Entonces, bueno, un contenido bien planteado, aunque tenga un alcance inicial reducido, puede amplificarse si se conecta con la audiencia y se genera una interacción buena, ¿no? La frecuencia y la regularidad de una publicación es un factor clave también, ¿no? A la hora de crear un proyecto de este tipo, ¿no? Las plataformas al final tienden a favorecer siempre también perfiles activos que mantienen una presencia constante. No obstante, no confundamos tampoco porque la regularidad no debe de confundirse con la sobreproducción de contenido. Tú puedes hacer mucho contenido, pero no es relevante. Entonces, en turismo en concreto es una profesión que una estrategia eh, que sea sostenible en todos los sentidos consiste en publicar de una forma coherente y que esté adaptada a los recursos disponibles que tenemos, ¿no? Y priorizando siempre la calidad y el contexto del mensaje, ¿no? Lo que os digo siempre, coherencia, honestidad con la narrativa de lo que queremos hacer, ¿no? Es verdad que el tiempo de visualización se ha convertido en un indicador muy importante, sobre todo en el contenido audiovisual. Los vídeos al final son los que mantienen la atención más del público durante más tiempo y tienen mayor visibilidad, ¿no? Entonces es muy importante captar desde los primeros segundos esa atención, ¿no? Es muy importante. Mostrar una escena atractiva con una experiencia concreta determinada, ¿no? Un elemento diferencial del territorio en el que estamos planteando el proyecto y el contenido puede, yo creo que marcar la diferencia, ¿no? Los algoritmos tienen en cuenta la relación previa con la audiencia. Los contenidos se pueden mostrar con mucha frecuencia a usuarios que ya han interactuado con ese perfil o de repente pues construyen
pues como una comunicación o mejor dicho, una comunidad más cercana en función también de esa credibilidad que tú vas creando, ¿no? O sea, claro, no todo podemos dejarlo en manos del algoritmo. O sea, es importante señalar que los algoritmos cambian también con frecuencia y no son completamente transparentes. Entonces, basar la estrategia únicamente en intentar complacer al algoritmo puede resultar muy contraproducente. Yo no lo aconsejo, desde luego. O sea, donde la autenticidad y el respeto por el territorio son valores clave, por ejemplo, adaptar el contenido sin perder coherencia resulta esencial. ¿Sabes? No, no puedes basarlo todo sobre el algoritmo, ¿vale? Eh, Pensar que siempre la repetición de determinados lugares o determinados enfoques puede generar una imagen muy parcial y muy distorsionada, ¿no? Del territorio. Yo creo que al final los comunicadores, los profesionales de la comunicación deben de hacer o debemos de hacer una reflexión sobre qué contenidos amplifican y qué impacto pueden tener en la demanda turística, ¿no? Hay que ser, yo creo que un buen comunicador, un buen influencer, un buen creador de contenido, embajador, es aquel que tiene en la mente siempre eso. Eh, es pronto todavía pero yo creo que hay muchísimos influencers y embajadores de contenido y de destino que mueren de éxito, ¿no? Entonces, el tiempo al final termina colocando a todo el mundo en su sitio, ¿no? Ahí es verdad que hay algunos que cuentan con muchísimos medios para poder afrontar esos cambios o esas derivaciones en las plataformas, pero la evolución ha propiciado, la evolución de las plataformas digitales ha propiciado un cambio muy significativo, ¿no? A la hora de cómo se estructuran las audiencias, ¿no? Eh, el entorno digital al final favorece mucho la creación de comunidades, ¿no? Específicas con determinadas audiencias o microaudiencias, ¿no? Dependiendo con los intereses que tengan, ¿no? Eh, esta sensación o este fenómeno tiene al final un impacto muy directo en la promoción turística y en la forma de comunicar, ¿no? Los destinos y las experiencias. Las comunicaciones que se intentan transmitir en las comunidades digitales se construyen mucho siempre en torno a afinidades compartidas, ¿no? En intereses o valores, ¿no? O estilos de viajes o formas de entender el turismo, ¿no? Yo creo que en lugar de dirigirse a todo tipo de viajeros o de turistas, los profesionales de turismo deben de comunicar con públicos que buscan experiencias muy concretas. Eh, si eres una persona que quieres girar en torno al turismo rural o a la gastronomía local, el patrimonio histórico o el turismo sostenible, pues yo creo que tienes un segmento de población muy diversa y muy proclive a atender ese tipo de informaciones, ¿no? No tienen por qué ser microaudiencias, pueden ser ya audiencias mucho más amplias, ¿no? Sí, dependiendo de cómo se caractericen, ¿no? Pero al final es verdad que hay microaudiencias que se caracterizan por su tamaño, que son muy pequeñas, pero con un nivel de implicación muy alto. Entonces, bueno, aunque su alcance numérico sea menor, el grado de interacción y de confianza y de fidelidad a un proyecto, a un profesional, suele ser mucho más elevado, ¿eh? Entonces, bueno, para pymes en concreto pequeñas, conectar con una microaudiencia interesada en una propuesta concreta puede resultar muchísimo más eficaz que integrar un proyecto de público muy amplio y poco segmentado, ¿no? Entonces, el enfoque nos permite muchas veces personalizar mucho más la comunicación, ¿no? Y ser más relevante. Eh, Mejorar la percepción del contenido y aumentar el valor el interés que puede tener el público futuro, pues yo creo que al final es un enfoque que nos
nos va a llevar a que sea todo mucho más personalizado y mucho más relevante, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, una experiencia de turismo en el entorno de Doñana, ¿no? Donde la gente que le gusta las aves, que el turismo ornitológico, ¿no? Pues puede comunicarse de una manera muy específica, porque no deja de ser pues, una microaudiencia, y bueno, es una audiencia al final de una comunidad que está interesada en la naturaleza y la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo. Y en lugar de utilizar un mensaje muy genérico, pues puedes utilizar un mensaje muy concreto, muy honesto, muy real, muy emocional. Y bueno, pues al final estas comunidades digitales pues lo agradecen mucho, ¿no? Y hacen que se cree una fidelidad con esa microaudiencia y con ese profesional muy valiosa. Eh, Al final eso crea una confianza y al final es un valor por muy importante, ¿no? Porque las decisiones del viaje suelen estar influenciadas también por experiencias compartidas, ¿no? Entonces, esas microaudiencias también comparten mucho entre ellas y se nutren también de muchas informaciones comunes, ¿no? Y bueno, pues al final lo que decíamos antes, es que al final requieren de una constancia y de una coherencia en el relato, ¿no? Y en la narrativa. No se trata solamente de publicar contenido y ya está, ¿no? Es interactuar, escuchar, responder, bueno, pues, transmitir cercanía, ¿no? Y trato humano. Y al final esa gestión refuerza mucho, ¿no? Lo que es el concepto de auténtico y de la relación con la gente, ¿no? Eh, la participación, ya lo hemos dicho, la participación es súper importante, ¿no? Porque eh, trabajar con microaudiencias, por ejemplo, implica también una responsabilidad muy comunicativa, ¿no? Eh, Nunca meteros en una microaudiencia sin conocer lo que estáis haciendo. Quiere decir, el contenido tiene que ser muy riguroso, respetuoso, coherente con la realidad del territorio y con un conocimiento previo de lo que voy a hacer, porque al final esa microaudiencia es más sensible a la información de lo que queremos proyectar, ¿no? Entonces, no una comunicación que no esté cuidada va a provocar unas expectativas completamente irreales y va a atraer a perfiles de visitantes que no son adecuados, ¿no? Al destino, a la experiencia, ¿no? Eh, No sé si es darle más importancia. Vamos a dar un pequeño, porque queda poco ya de sesión y vamos a quizá a ver un poquito más de los aspectos relativos a la adaptación de los destinos, pero no mucho más porque, bueno, yo creo que con lo que queda vamos a intentar no saturar ya mucho más la información, ¿no? Eh, Pensar con respecto a las entidades, ¿no? Con las que trabajemos en el futuro, ¿no? Pensar que no todas las organizaciones cuentan con los mismos recursos. Y además de no contar con los mismos recursos, no cuentan con los conocimientos o con las capacidades eh, que necesitan, ¿no? Entonces, eh, adaptarse a esas tendencias de una forma acrítica, por decirlo de alguna manera, puede resultar muy ineficaz, ¿no? Para estas empresas y muy contraproducente, ¿no? Entonces, al final, pensar que estas pequeñas empresas y medianas empresas, muchas que son de carácter además familiar, que están vinculadas a territorios rurales, adaptarse a estas nuevas tendencias, pues claro, no pueden estar en todas las plataformas, ni pueden porque primero porque no pueden, segundo porque no lo conocen y tercero porque, bueno, saber seleccionar qué es lo que mejor o les viene bien para ajustar el público objetivo a la propuesta de valor que quieren transmitir, pues bueno, pues no lo saben. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros como profesionales el primer paso que tenemos que dar, yo creo, en este proceso de adaptación entre el diagnóstico de la situación digital, conlleva, pues lógicamente, analizar qué plataformas se utilizan, qué tipo de contenido se genera y qué resultados se obtienen para identificar de alguna manera qué fortalezas
y qué áreas de mejora podemos tener, ¿no? Em, yo creo que a partir de un diagnóstico acertado, la adopción de nuevas tendencias hacia un lado o hacia otra pueden plantearse de una forma estratégica mucho más rentable en todos los sentidos, ¿no? Simplificar la estrategia para una pyme es una clave, porque lógicamente no tienen el tiempo y tú como profesional tienes que aportar un valor añadido al proyecto, ¿no? No solamente tu función es intentar replicar eh, los modelos de grandes destinos, ¿no? O marcas con amplios equipos. Yo creo que al final es mucho más eficaz concentrar esfuerzos en pocos canales, pero bien gestionados, ¿no? No por abarcar muchísimas plataformas y muchísimos, vamos a tener una comunicación, por decirlo de alguna manera, objetiva, ¿no? Y que dé unos resultados óptimos, ¿no? Eh, una comunicación cuidada y a lo mejor en una o dos plataformas es mucho mejor, genera más impacto que tener presencia en multitud de plataformas, ¿no? Eh, pensar que concentrar esfuerzos no solamente es más rentable, es que al final el discurso, la narrativa es más coherente. Eh, también de alguna manera incorporar nuevos formatos o plataformas que no solamente nos van a requerir tiempo, sino que además eh, tenemos que superar resistencias internas propias, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Y que no a todo el mundo se le da igual de bien determinadas cuestiones que otras, porque podemos ser excelentes creadores de contenido, pero no manejar al 100% ¿no? Las competencias digitales con las que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, enfrentarnos a retos muy específicos muchas veces hace que adoptemos eh, estrategias que a lo mejor no son las correctas, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de los aspectos que tenemos que tener claros con respecto a la hora de colaborar con un agente local o con un creador especializado, ¿no? De alguna manera no podemos asumir toda la carga técnica y creativa. Hay veces que estas colaboraciones, si no las gestionamos bien, no se adaptan bien tampoco, ni tienen los recursos, ni tienen eh, al no tener los recursos adecuados, no tenemos los resultados óptimos que necesitamos muchas veces evaluar y ajustar a la estrategia, ¿no? Eh, analizar de alguna manera el impacto del contenido, la interacción que podemos tener con el público y la coherencia con la identidad del destino, siempre nos va a permitir qué tendencias mantener y cuáles descartar, ¿vale? Eh, claro, ya entramos también en las buenas prácticas, ¿no? En la incorporación de tendencias y plataformas emergentes, ¿no? En la promoción turística, siempre hay que intentar verlo desde una perspectiva crítica, estratégica y responsable, ¿no? No todas las tendencias son adecuadas para todos los destinos ni para todos los proyectos turísticos, ¿no? Y como es lógico, el turismo convive con comunidades locales y entornos de alto valor cultural, ¿no? Y natural. Y esta responsabilidad en la incorporación de tendencias y de la promoción turística adquiere una importancia grande, ¿no? Lo digo porque al final hay que analizar muy bien el encaje de la tendencia con la identidad del proyecto o del destino. Antes de adaptar un nuevo formato o plataforma, hay que preguntarse, por decirlo de alguna manera, si refuerza la propuesta de valor
y conecta con el público objetivo que queremos y si es coherente, lógicamente, con los valores que se desean transmitir, ¿no? Del proyecto. Seguir tendencias únicamente por visibilidad, lo decíamos antes, puede diluir muchísimo el mensaje, ¿no? Y debilitar la imagen del proyecto turístico. Entonces, planificar es un elemento clave, incorporar una tendencia en sí no debe de ser una acción improvisada, sino una decisión integrada dentro de una estrategia de comunicación, como es lógico, y bueno, pues definir muy bien los objetivos claros, seleccionar muy bien los formatos adecuados, establecer un calendario realista y que nos permita, pues de alguna manera, generar una carga de trabajo mínima o lo menos posible para que la comunicación sea lo más coherente posible también, ¿no? Las pymes generalmente, que son pequeñas, esta planificación resulta muy importante, ¿no? Para mantener una presencia digital sostenible. Entonces, el papel futuro de nuestro perfil como profesional es muy importante de transmitir a estas empresas en la colaboración todo este tipo de cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, priorizar la calidad sobre la cantidad es fundamental, ¿eh? En el entorno digital, todo aquello que está marcado por la rapidez y la abundancia de contenidos, pero sin apostar por mensajes que estén cuidados, que estén contextualizados, que estén alineados un poco con la realidad del territorio que estás intentando transmitir o aportar, ¿no? Al final no genera un valor en el tiempo. En turismo, al final, al haber tanta diversidad, tanta masificación y saturación, la calidad del relato influye mucho sobre las expectativas del viajero y en su experiencia posterior. Hay que tener claro que la responsabilidad territorial debe de estar presente en la adopción o en la ejecución de cualquier tendencia y que mostrar determinados espacios o rutas puede atraer a un número de visitantes que no siempre es compatible con la capacidad del lugar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con saber comunicar de una manera consciente, evitando la sobreexposición y promoviendo siempre comportamientos respetuosos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto, más o menos, yo creo que complementamos también en la unidad uno todo lo que es la información que viene en la plataforma y que habéis tenido que revisar. Y bueno, pues yo creo que con esto aportamos un poquito más de información y espero que os sea de utilidad y que podáis complementarlo para terminar de alguna manera a los que os quede todavía la unidad uno pues bueno, de una manera exitosa. Bueno, pues nos vemos en la siguiente y nada, un saludo a todos. Chao.